Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos a la Semana Santa, domingo 13 de abril. Yo sé que muchos están de vacaciones, andan paseando. Algunos estarán dedicados a los oficios litúrgicos de toda esta semana que se llama la Semana Mayor, Semana Santa, y algunos nos critican llamándola Semana Zángana. Y este día domingo, tradicionalmente se le llama Domingo de Ramos, pero el nombre litúrgico es Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, Domingo de Pasión. Sea como le llamemos, en muchos lugares se hacen oficios que ponen por delante la entrada triunfal, hacen procesiones, caravanas con banda, música, con colorido, hay cohetes, hay vivas, hay rostros de emoción, niños acompañando estos actos, hay procesiones hasta de niños y niñas. Es un fervor. Ciertamente el catolicismo ha perdido a muchos miembros. Muchos se nos han hecho de otras iglesias. Y cuando se hacen de otra iglesia les enseñan que adorar imágenes es un pecado. Y entonces perdemos la unidad y no podemos criticarlos. Así les enseñan. Y como no preguntan, como no consultan, como no nos reunimos, no les podemos explicar que estas imágenes que salen durante toda la Semana Santa no son dioses. Si fueran dioses seríamos idólatras. Son imágenes, solo imágenes. En la primera parte, en la voz de Monseñor Romero, yo les decía ayer, espero que entendamos esta homilía como la homilía de la pasión de Monseñor. En este fragmento que escuchamos hoy, yo insisto, no quisiera perderme ni una palabra de Monseñor Romero de esta homilía. En esta palabra, Monseñor aclara perfectamente cuál es su posición pastoral, cuál es el trabajo que él hace como arzobispo, cuál es el trabajo de la iglesia. Sé que la critican, dice la palabra que yo doy, la critican, dicen que yo he dejado el evangelio para meterme en política. Yo no acepto esas acusaciones. Monseñor define a claridad la misión del pastor, del arzobispo y la misión de la iglesia. Oigamos a Monseñor. He tratado durante estos domingos de Cuaresma de ir descubriendo en la revelación divina, en la palabra que se lee aquí en la misa, el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres. Porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo, podemos asegurar, aquel tendrá la victoria que refleje mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también la realidad, de saber cómo se va reflejando entre nosotros, o se está despreciando entre nosotros
el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse para que esa luz que Él trae del Padre se haga vida de los hombres y de los pueblos. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política, pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio. El Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. Para quienes llevamos años de estudiar a Monseñor Romero, esas palabras no nos extrañan, pero a lo mejor hay algunos hermanos que se van sumando a este canal y no tienen, de verdad no tienen todo el conocimiento de quién es Monseñor Romero, y puede ser que les extrañe algunas palabras que Monseñor menciona. Yo solo les quiero decir que Monseñor tenía perfecta claridad de cuál es el trabajo que él debe hacer. No importa si lo critican, pero Monseñor Romero no es un lunar en la iglesia, no es un parche, algo yuxtapuesto por ahí, un agregadito, no. Monseñor es fiel a la tradición de la iglesia, tradición con T grande, no tradición chiquita, con T chiquita, no, tradición con T grande. Monseñor es consciente de que él ha tenido una formación allá en Roma, y Roma es Roma. Monseñor fue ordenado en 1942, 24 de abril 1942. Viene como un sacerdote en Anamorós a ejercer lo que ha estudiado, la ordenación que ha recibido. Lo trasladan a San Miguel, ahí está como párroco, Padre Romero. Lo hacen secretario de la Conferencia Episcopal, secretario, nadie sabe quién es, secretario de la Conferencia Episcopal. 1970 lo hacen obispo auxiliar de San Salvador. Ya empieza a escucharse que ahí está un obispo que fue secretario de la Conferencia Episcopal, que ahora es obispo auxiliar de Monseñor José Luis Chávez y González. 1974 lo hacen obispo de la diócesis de Santiago de María, primer obispo de la diócesis de Santiago de María. 1977 lo hacen arzobispo de San Salvador. Ahí sí ya se conoce el nombre, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, es un estilo de llamarse,
Pudo haber sido Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, pero le puso I. Galdames. Un título. 20 días de haber sido nombrado arzobispo, matan al padre Rutilio Grande, y es un hecho notable, un sacerdote asesinado por la Guardia Nacional, Escuadrón de la Muerte, la Guardia vestida de civil, hecho que no se ha hecho justicia. Ahí está, 1977, 12 de marzo, y empiezan las homilías de Monseñor. Monseñor no es un parche, no es algo que cayó así, no. Hay un proceso. Cuando Monseñor toma la palabra en esto que hemos escuchado hoy, está diciendo Monseñor Romero: yo estoy con la tradición de la iglesia, yo pertenezco al magisterio de la iglesia, yo leo la palabra de Dios, predico la palabra de Dios, recojo el dolor del pueblo, oro ante Dios y digo la palabra que Dios me indica. Es un profeta. Esta lectura de la homilía del 23 de marzo, la penúltima homilía de su vida, pero la última en catedral, es, a mi juicio, y es la propuesta que les he hecho, el desafío que les he presentado, es la homilía de la pasión de Monseñor Romero. Estamos en el domingo de Ramos, domingo de pasión, y esta homilía vamos a tener primero Dios toda la semana para estudiarla. Es la homilía de la pasión. Monseñor sabe que en cualquier momento va a pasar lo que va a pasar, pero no se cohíbe en su palabra, no se cohíbe, no se reprime para decir: no acepto yo esa condenación, esa acusación. Dicen que yo he dejado la palabra de Dios y que me he metido en política. No, y yo, Mauricio, yo también lo digo. Monseñor es consecuente con la Sagrada Escritura, con el magisterio de la iglesia, con la tradición de la iglesia. Monseñor frecuentemente cita los documentos de la iglesia. Aquí acaba de decir: estoy con la iglesia impulsando el proyecto salvador de Dios, el proyecto que dignifica a la persona, el proyecto que libera a la persona, el plan de Dios. Eso es lo que yo predico. Predico los contenidos del Vaticano II. Predico los contenidos de los documentos de Medellín, 1968. Predico los documentos de la Conferencia Episcopal reunida en Puebla, 1979. Esto es lo que yo predico. Cuando encontramos a Jesús en su pasión, no hayan de qué acusar a Jesús. No tiene de dónde acusar a Jesús. Y Monseñor Romero lo acusan que ha dejado la palabra para meterse en política. No acepto yo esa acusación. Lo que yo hago es esto: recoger el clamor del pueblo, el dolor del pueblo, y denuncio, porque este es el profeta. Y todos y todas, desde el bautismo, somos profetas, sacerdotes y reyes, pero no lo ejercemos. Quiero contarles que ayer, en la formación que tenemos todos los sábados allá en Soyapango, fue maravilloso saber que algunos de los hermanos ya están sintonizando este programa. Van en el día a día. Qué bueno. Qué bueno que van escuchando a Monseñor Romero, sobre todo, y algunas reflexiones que yo hago sobre los textos sagrados. Pero me alegra porque poco a poco vamos conociendo mejor a Monseñor Romero. No es cualquier cosa conocer a Monseñor. Para los que van llegando, yo les doy la bienvenida y sé que vamos a aprender mucho de Monseñor. Y no estamos aprendiendo algo agregado, algo de afuera, no. Estamos estudiando a alguien desde dentro de la iglesia, fiel a los documentos de la iglesia, fiel al pensamiento social de la iglesia, que antes se llamaba doctrina social de la iglesia, pensamiento. Fiel a la tradición, con TH, T grandota, T mayúscula, tradición de la iglesia. Fiel a la palabra de Dios. Y esos tres elementos son el trípode de nuestra fe. Quien es fiel a la palabra de Dios, a la tradición y al magisterio es de la iglesia. El doctor Antonio Piñero menciona que Guatemala, por ejemplo, es cierto, la mayoría de la clase media se nos ha hecho evangélica.
Y ahora seguramente nos van a criticar hoy domingo porque sale la procesión del templo de Candelaria. ¿Sí? Gran procesión hoy domingo de Ramos en Guatemala. Y el jueves santo la Merced. Y el viernes santo el Calvario, Recolección, Santo Domingo y también San Francisco y otras procesiones. Ya van a decir, ahí van los idólatras. Entonces cuando ellos salen del trípode de la fe, de la tradición, de la Sagrada Escritura y del pensamiento social de la iglesia, entonces ya no son iglesia católica, sí cristiano. Y nos dicen, ahí van los idólatras, con esos muñecos de palo, etc. Porque no entienden, no comprenden, no distinguen una imagen de un ídolo. La Semana Santa se presta para eso. Algunos hermanos hacen cultos precisamente donde va a pasar la procesión, y cuando vamos pasando con la procesión dicen, eso que de palo que no salvan. Predican porque no entienden, no comprenden. Los que están llegando para estudiar a Monseñor Romero, bienvenidos. Los que llevamos mucho tiempo, sigamos adelante, porque hay bastante que aprender de Monseñor. Las lecturas para el día de hoy, yo comprendo que esta jornada del día de hoy es complicada porque hay doble lectura. Hay unas lecturas que se leen antes de la bendición de los ramos, antes de la procesión, para los que hacen procesión. Y otra lectura es cuando ya se da en el templo. La lectura del templo es una lectura muy larga. Aquí vamos a hacer una lectura comprimida, fragmentos nada más, porque la pasión son 2 capítulos, Lucas 22 y 23. Es mucha lectura, pero si usted participa en los actos religiosos, va a la misa, o entra al templo, o el Viernes Santo, verá que son 2 capítulos, ¿verdad? Y es largo, por eso lo hacen generalmente entre 3 personas. La primera lectura está tomada de Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 7, y dice lo siguiente. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Distingamos Isaías 50. ¿Es el primero? ¿Es el segundo? ¿O es el tercer Isaías? Es el segundo. 40 al 55 es el segundo Isaías. El pueblo de Israel está esclavizado en Babilonia. Y alguien escribió en nombre de el profeta Isaías, del 1 al 39, es el original, y firmó, esto lo dijo Isaías, es un seudónimo. Pero el autor del segundo Isaías, 40 al 55, es consciente que el pueblo está en las manos de Dios. Ultrajes, salivazos, insultos, todo el sufrimiento que vive el pueblo está en las manos de Dios. Monseñor Romero lo dice en el fragmento que acabamos de escuchar. Yo recojo el dolor del pueblo, los asesinatos, la ignominia, el sufrimiento de ese pueblo. Yo lo recojo todos los días. En la semana voy recogiendo el dolor, el clamor del pueblo. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Y el dolor, el sufrimiento, lo pone en las manos de Dios. Y sabe ese pueblo que no quedará defraudado. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí el rostro ante los ultrajes y salvazos. Puse la cara, porque mi causa la tiene Dios, y Dios nunca falla. Esta es la experiencia del pueblo en la esclavitud en Babilonia. Dios hará justicia. La segunda lectura está tomada de Filipenses 2, 6 al 11 y dice lo siguiente. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este trozo de la lectura de esta carta a los Filipenses, que es original de Pablo, se llama himno cristológico. Es un himno alabado para poder reconocer la grandeza de Jesucristo. Él es Dios, pero no hizo alarde a su categoría de Dios. No hizo alarde, no se la creyó. Al contrario, se hizo uno como nosotros. Cuando estudiamos las dos homilías de Monseñor Romero sobre el Domingo de Ramos, la entrada triunfal, Monseñor dice: Jesús entra como un hombre cualquiera. No montaba en un caballo con adornos de oro y grandote de la mejor raza. No, un burrito. Ni siquiera bailando como entró el rey David. No, un burrito, insignificante. Así es la entrada de Jesús en Jerusalén, lo más humilde. Un hombre cualquiera se rebajó incluso hasta hacerse uno de nosotros, incluso hasta dejarse clavar en una cruz. Pero esta humildad de Jesús hace que Dios, igual que en la causa del pueblo de Israel que está en esclavitud en Babilonia, por haber hecho esto, por dejar el sufrimiento en las manos de Dios, Dios a Jesús le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Qué nombre es más grande que Jesús? ¿Hay algún nombre que se le compare o supere a Jesús? ¿Alejandro Magno? ¿Napoleón Bonaparte? ¿Adolfo Hitler? ¿Donald Trump? No, ninguno. No hay un nombre superior a Jesús. Por haber puesto en las manos de Dios la causa de su pueblo, de su sufrimiento, de su dolor, Dios le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Hay en El Salvador algún nombre mayor que el de Monseñor Romero? Les escucho. ¿Martínez? ¿Duarte? ¿Nayib? Cualquiera. ¿Quién es más que Monseñor Romero? ¿Roque Dalton? ¿Farabundo Martí? ¿Usted cree? Dígame cualquier otro nombre. ¿Alberto Maferrer? ¿José María Peralta Lagos? No sé. La Orquesta Hermanos Flores. ¿Sí? Miguel Ángel, que estuvo con nosotros en el mercado estos días. ¿Hay algún nombre más grande que el de Jesús? ¿Hay algún nombre parecido, semejante a Monseñor Romero en este país? No lo hay. Monseñor Romero, igual que el pueblo de Israel, puso en las manos de Dios su dolor y el dolor del pueblo. Sabía que Monseñor no iba a quedar defraudado.
Esta es la pasión de Monseñor Romero, y por eso Dios le ha dado a Jesús el nombre sobre todo nombre, y por haber hecho esto, Monseñor, Dios le dio un nombre. Le llamamos solo Monseñor. Un nombre cualquiera, Monseñor. Cualquier obispo, sí, Monseñor. Pero al decir Monseñor ya sabemos de quién estamos hablando. No es Colindres, no. Monseñor es Monseñor Romero. Dios le dio un nombre. Les decía que el Evangelio hoy es una lectura larga. Los capítulos 22 y 23 de Lucas, estamos en el año de Lucas. Largo. Aquí vamos a leer nada más un extracto, pero yo sé que lo demás lo conocemos. Lucas 22 y 23 dice lo siguiente. Pilato lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando estudiamos la pasión de Jesús, es imposible no sentir que afloran sentimientos de odio, sentimientos de rechazo a la acción, sí, de Pilato, pero también y sobre todo el dolor, el odio contra las autoridades religiosas que prepararon un grupo. Este no es el pueblo, este no es el que acompañó la entrada triunfal, no nos confundamos. Esto sí es una chusma, serviles al templo,
manejados por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín, para que griten: crucifícalo, crucifícalo. Este no es el pueblo. El pueblo es inocente. En algunas predicaciones ustedes van a escuchar que hacen quedar mal al pueblo. Primero lo acompañan en la entrada triunfal: Hosana, Hosana, y después crucifícalo. No, son dos grupos diferentes. Aquel es el pueblo que esperaba al Mesías. Este es un pueblo servil al templo. Es una chusma, un grupúsculo. Al pretorio romano no podían entrar las cantidades que recibieron a Jesús en la entrada triunfal. No, ahí entraba un grupo selecto. Y ahí la gente que entró eran los que iban del lado del Sanedrín, del lado de las autoridades del templo. Da indignación porque Pilato, que es el especialista en juicios, él es el encargado del pretorio, el que imparte justicia de parte del Imperio Romano, y él no encuentra nada por qué acusarlo. ¿Cómo lo vamos a acusar si no hay nada? Yo no encuentro nada. Crucifícalo. Lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. Crucifícalo. ¿A quién quieren que les libere? ¿A Barrabás? ¿Sedicioso? ¿Asesino? ¡A Barrabás! Y el pueblo, esa chusma ahí reunida, prefiere la liberación de un sedicioso, de alguien que luchaba en armas y había matado, a un Jesús que no tenía ningún delito. ¿Y qué hago con este hombre? Crucifícalo. Y Pilato no pudo hacer más que entregárselo a su arbitrio, para que esa chusma se lo llevara. Allá en el monte de la Calavera, el Gólgota, el centurión, a diferencia de Marcos, reconoce que el que está muriendo, que el que ha muerto, era un justo. Es que no había delito. En Marcos, el centurión, el mismo centurión, reconoce que este que está aquí en la cruz es el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No hay motivos, pero el poder quiere vencer al otro poder y se equivocaron. El poder de Jesús no tiene límite. Pueden golpearme la espalda, pueden coronarme de espinas, pueden crucificarme en la cruz, pero el poder de ustedes es un poder chiquito y ustedes no pueden contra mi poder, porque mi poder es el poder de Dios. Y Filipenses reconoce que ante Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre. El poder del Sanedrín quiso vencer el poder de Jesús. ¡Crucifícalo! Y el poder del Sanedrín desapareció. Hoy, usted y yo vivimos del poder de Jesús, que es invencible. La bala que le cayó en el pecho a Monseñor Romero no tiene el poder de destruir a Monseñor Romero, porque Monseñor Romero tiene el poder de Jesús. El poder chiquito del Sanedrín no es capaz, no tiene la capacidad de destruir el poder de Jesús. De crucificarlo, sí, pues son aliados del Imperio Romano, serviles al Imperio Romano, pero no tienen poder suficiente para contrarrestar el poder de Cristo, de Jesús, porque el poder de Jesús llegó para quedarse
y para quedarse para siempre. No vino para unos días, no vino para unos años, vino para toda la vida. Y hasta hoy, después de 2000 años, el poder de Jesús sigue intacto, sigue invencible. Es domingo de la Pasión, domingo de Ramos. Entramos en un periodo especial de reflexión. Dios nos conceda una interiorización profunda y primero Dios resurjan en nosotros y nosotras actitudes de proyectos nuevos, de transformación interna y de transformación de nuestra realidad. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.